10 minutos cerramos, o no, hacemos uno solo, Jorge, para evitar. Estamos al aire ya, ok. Juan 8, versículo 28. Escuche esto. Sí, yo lo prendí. Escuche esto. Vamos a aprender del Hijo de Dios. Usted y yo somos hijos de Dios. Amén. Entonces vamos a aprender del Hijo de Dios, el que Él envió. Mira lo que dice Jesús. Dice, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, hablando de Él, entonces conocerán quién soy yo. Y también van a conocer lo siguiente. Nada hago por mí mismo. Repita eso. Nada hago por mí mismo. ¿Verdad que nosotros no le paramos bola a Dios? Y no le paramos bola a Dios, le vamos a parar bola al pastor. Pero fíjate lo que dice Jesús. Nada hago por mí mismo. Si nosotros iniciamos por ahí a hacer solo lo que Dios nos dice, nuestras vidas van a cambiar más rápido. Observa lo que dice Jesús. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó mi Padre, así hablo. ¿Verdad que nosotros hablamos muchas cosas que no debemos hablar? Mucha paja hablamos. Nada hago por mí mismo, sino según me enseñó mi Padre, así hablo. Por eso mi Padre siempre está conmigo, no me ha dejado solo. Porque cuando yo hablo, como mi Padre me enseña, hago lo que a mi Padre le agrada. Entonces nosotros generalmente nos pasamos hablando sin agradar a Dios. Y ahí comienza el problema, que nunca aprendemos a hablar como Dios habla. Las únicas palabras que tienen poder para lograr lo que Dios nos ha prometido son las palabras de Dios. Pero nosotros todavía estamos acostumbrados a hablar como habla el mundo. Y decimos que somos creyentes. Ahora en el capítulo 14, el versículo 10, Jesús está hablando con un muchacho llamado Felipe. Le dice, Felipe, ¿tú no crees que yo estoy en mi Padre y que mi Padre está en mí? Felipe, ¿tú no crees eso? Y le dice, las palabras que yo les hablo a ustedes, no las hablo por mi propia cuenta. Entonces, hay una cantidad de pastores, y me perdonan, hablando por su propia cuenta. ¿Qué tengo que hablarte yo? Lo que Dios habla, lo que Dios tiene escrito. Y nosotros acostumbrarnos a hablar no de nuestra propia cuenta, sino hablar lo que el Padre nos enseña. Mira cómo lo dice Jesús. Las palabras que yo les hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino, escuchen, sino que el Padre que mora en mí, ¿qué hace Él? Entonces nosotros hacemos nuestras propias obras, nuestras propias acciones, y el Padre así. ¿Qué cosas, no? El Padre diciendo, ¿por qué este muchachito no me permite que yo haga? Habla como le da la gana. Mi hijo les ha enseñado, y el apóstol Pablo dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿qué sabe? No sabe nada. Entonces, ¿cuánta gente predicando que no saben nada? ¿Cómo están? Envanecidos. Se creen la pepa del queso y no llegan ni a leche cortada. Nosotros tenemos que aprender a hablar como Dios habla y permitir que Dios haga en nosotros. Nos falta bastante, ¿verdad? Pero estamos cerca. Tenemos el conocimiento. Más bien déjalo así, felicidad, porque va a pasar todo el... Sí, yo sé, pero no se han podido y están para la próxima. En Juan capítulo 6, versículo 63, tomemos esto como la introducción. Jesús dice, oído, el que da vida es el Espíritu. ¿De qué vida está hablando? De la vida eterna, la vida de Dios, la vida que nos regenera. Regenerar es
Dejar que nosotros seamos malos y permitir que seamos como Dios es. Y eso tenemos que hacerlo todos, debemos hacerlo todos. El Espíritu es el que da vida, una vida que nos regenera. Nos va despojando de la vieja naturaleza, de la contaminación genética. Yo no sé si usted sabe que todos los niños nacen contaminados. Ya nacen con defectos propios del árbol genealógico. Padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, cacarabuelos, petroabuelos, todo eso. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado, ¿qué son? Espíritu y son vida. Cada vez que Dios nos habla a nosotros, lo que sale de la boca de Dios es su espíritu y la vida de Él. Cuando nosotros aprendemos a hablar como Dios nos enseña, lo que sale de nuestra boca son espíritus y son vida. Cuando nosotros hablamos lo que habla el mundo, lo que aprendimos en la casa, en el barrio, en la esquina, también las palabras que salen de nuestra boca son espíritu, pero no son vida, son muerte. Nos hacen daño. Así como las palabras de Dios nos van regenerando a una vida, las palabras que no ha hablado Dios, sino que aprendemos del mundo, nos van degradando cada día más. Por eso usted ve que hay gente que comienza de este tamaño, y usted lo ve y ya van por así. Y que son feos y después ya son monstruos. Porque el hombre o se regenera o se degrada. Por eso usted puede ver señores de 60, 70, 80 años y todavía agarrándose las nalgas el uno con el otro en una esquina. Hablando cosas que no edifican. Y sus vidas como son, usted los ve. Las chancletas rotas, la botella de alcohol al lado y cosas así que usted puede ver. Entonces recuerde, las palabras que yo les he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. Ok. Dicho esto, vemos nosotros que el espíritu es el que da vida, la vida eterna. Jesús, antes de ser Jesús, era el Verbo. Fue hecho carne. Muere. Resucita. Después de la resurrección, dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 45, que Él es el espíritu vivificante. O sea, el espíritu que nosotros recibimos es el espíritu mismo que estuvo en Jesús, que es el espíritu de Dios, que es el espíritu que debe irse formando dentro de nuestros corazones, porque es el espíritu que nos da una vida nueva, una vida eterna, una vida que nos regenera, una vida que nos enriquece. Ok. Ahora sí, en Gálatas capítulo 3, versículo 5, vamos a centrar toda nuestra atención a esto que el apóstol Pablo dice. Versículo 5. Aquel pues que les suministra el Espíritu. Ya Dios nos proveerá para tener la pantalla grande. O nos traemos aquella, yo logro conseguir un televisorcito así para mí. Y nos traemos aquel. Aquel que les suministra, ¿qué cosa? El Espíritu. ¿Cuál espíritu? El espíritu vivificante. El mismo espíritu que estuvo en Jesús. El mismo espíritu mediante el cual Jesús pudo resucitar a Lázaro. Caminar por las aguas. Sanar a los enfermos. Darle vista a los ciegos. El mismo espíritu. Y usted y yo podemos tenerlo, si Dios nos los ha prometido. Aquel que le suministra el Espíritu, oído, suministra. Por ejemplo, si usted tiene una tienda, usted tiene quien le suministra el arroz, tiene quien le suministra el aceite,
tiene quien le suministra las verduras. Pero la suministración es diaria o cada 2 días o cada 3 días, de acuerdo. El Espíritu de Dios nos los va suministrando cada vez que usted se congrega. Si el pastor habla exactamente con las mismas palabras de Dios, no inventando historias, no contradiciendo la palabra de verdad. Entonces, aquel Dios que nos suministra el Espíritu y hace maravillas entre nosotros, ¿lo hace porque cumplimos las obras de la ley de Moisés o porque oímos con fe? Es porque oímos con fe, no por hacer obras de la ley. Entonces, ese suministro es abastecer, surtir, aprovisionar, proveer algo que se necesita. Nosotros necesitamos el Espíritu de Dios y Dios nos los suministra, pero no por hacer obras de la ley, por favor, sino por el oír con fe. ¿Qué significa oír con fe? Eso que estoy oyendo, lo voy a ver y lo voy a hacer. Eso es oír con fe. El sistema religioso ha hecho un daño terrible al ser humano y la mayoría de la gente piensa que porque se congregan son creyentes. Otros piensan que porque predican son pastores constituidos por Cristo. Y no es así, ya lo veremos. Hoy nos vamos a deleitar escuchando la palabra de Dios y que usted lo puede comprobar porque usted tiene su Biblia. El versículo 6, ya sabemos que Dios nos suministra su Espíritu. Ahora, ¿por el oír con fe o por las obras de la ley? Por el oír con fe. Entonces, si oímos con fe, dice, así Abraham creyó a Dios. Y Dios se lo contó por justicia. O sea, Dios le dijo a Abraham, eres justo porque has creído lo que yo te he dicho. Sepan por tanto, escuche, aquí este es el título del mensaje. Sepan por tanto, los que son de fe, ese es el título del mensaje. Los que son de fe son hijos de Abraham. O sea que una persona que viva haciendo las obras de la ley nunca va a ser hijo de Abraham. Nunca. ¿Y en qué nos conviene ser hijo de Abraham? Porque Dios le hizo una promesa a Abraham y a su simiente. A su simiente. La simiente es Cristo. Si nosotros llegamos a ser de Cristo por guardar la palabra, entonces también seremos herederos de esa promesa que Dios le hizo a Abraham. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham. Escuche, los que son de fe son hijos de Abraham. Y los que son hijos de Abraham son herederos de la promesa. Entonces, los hijos de Abraham. Ahora, ¿por qué dice los que son de fe? Porque es que hay gente, escúcheme, nunca van a creer, jamás. Nunca van a creer. Son gente que incluso no fueron predestinados ni siquiera para recibir la fe. Y en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2, escuche bien que lo que yo le hablo no es lo que yo creo, lo que a mí me parece, lo que yo hablo es lo que está escrito, para que de mi boca salga espíritu que da vida. Dice, por lo demás, hermanos, fíjate que dice los que son de fe. ¿Y por qué todos? No, porque hay personas que Dios no les permitió que ni siquiera pudieran recibir la fe que trae la palabra de Él para poder creer. Las palabras que yo les hablo están cargadas de fe para que usted las utilice para poder creer. Las palabras que no son de Dios no pueden producir fe. Pero hay personas que aunque se les predique exactamente las palabras de Dios,
nunca van a tener fe. Por lo demás, hermanos, dice Pablo, oren por nosotros. ¿Para qué? Para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue o lo es entre ustedes. ¿Y para qué más? Para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Qué son hombres perversos y malos? Hombres que son predicadores, tienen un aspecto agradable, son actores, saben aparentar piedad, amor, pero engañan. Entonces escucha, para que seamos librados de hombres perversos y malos, falsos apóstoles, falsos profetas, obreros fraudulentos, para que seamos librados de hombres perversos y malos. ¿Por qué? ¿Por qué? No es de todos la fe. No es de todos la fe. ¿Qué pasa con estos predicadores? Tratan de evitar que tú recibas fe. Con los que Dios predestinó para que recibieran la fe para creer. Hay mucha gente que trata de evitar que tú recibas la fe. Porque la fe viene en la palabra de Dios, no en otras palabras. Si te tergiversan las palabras de Dios, tú puedes ser de los que son de fe, pero no reciben fe. ¿Me expliqué? No es de todos la fe. Diga conmigo, no es de todos la fe. 3. Pero fiel es el Señor que nos afirmará y nos guardará del mal. La oración es esa, para que nosotros, cuando alguien venga predicando un evangelio diferente al que Dios enseña, nosotros tengamos la capacidad de darnos cuenta que nos están engañando. Entonces, para confirmar lo que acabo de decir en Hebreos 2, versículos 14, 15 y 16, dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, el Cristo, también participó de carne y de sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida esclavos, sujetos a servidumbre, siempre esperando que los manden a hacer lo que digan. Coge para allá, coge para acá, hoy es domingo, tienes que trabajar aquí. Yo voy para la iglesia. No vaya a la iglesia, usted tiene que trabajar aquí. Nosotros los hijos de Dios fuimos predestinados para ser libres. Y tenemos que aprender a ser libres. Y que nada pueda anteponerse a que nosotros oigamos las palabras de fe para poder creer, para ser hijos de Abraham, para ser de fe. Porque ciertamente, dice el versículo 16, Jesús en la cruz no socorrió a los ángeles caídos. ¿A quién socorrió? A la descendencia de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? Diga, los que son de fe, los que pueden creer, los que tenemos el privilegio de recibir la fe para poder creer, para poder ser hijos de Abraham, para poder ser herederos de todo lo que Dios nos ha prometido. Entonces Dios no socorrió a los ángeles caídos. ¿Qué significa esto? De que hay hombres, mujeres, que el espíritu que le da vida a ese cuerpo, el que anda ese hombre, el que anda esa mujer, oído, el que anda ese niño, el que de ese bebé, ahí no hay un espíritu de los que Dios creó a su imagen conforme a su semejanza, sino que hay un espíritu de un ángel caído. Ese niñito, desde niño es un demonio. Desde el vientre, Salmo 58, desde el vientre, desde la matriz. ¿Acaso Caín no era niño? Caín fue niño.
Pero cuando Caín nació, el espíritu que le dio vida a ese cuerpo que Adán engendró y Eva concibió, era el espíritu de un ángel caído. ¿Por qué creen que mató a su hermano? Era hijo del diablo. Y no porque yo lo digo. En Primera de Juan te lo dice, que Caín era del maligno, por lo cual mató a su hermano. Para que nosotros entendamos que hay mujeres muy lindas, muy jacarandosas, pero el espíritu que está en esa mujer es el espíritu de un ángel caído. Y de pronto a esa mujer se le da por ser macho, o a un macho se le da por ser mujer, y no se cercena, sino que sigue macho como nació, pero hembra porque le gusta. Y comienza la degradación y la degeneración y la prostitución y hacerle daño a los niños. Y, escuche, cuando los padres andan en malos pasos, tienen gran posibilidad de que si engendra y la mujer concibe, el espíritu que le da vida a esa criatura que se engendra allí y que después va a nacer y va a ser un niño y va a crecer, sea el espíritu de un ángel caído. ¿Ellos van a recibir fe? Nunca. ¿Fueron socorridos en la cruz? Nunca. Dios no socorrió en la cruz a los ángeles caídos. ¿Quiénes son los ángeles caídos? Los ángeles que Satanás, con ese poder de convicción, convenció a la tercera parte de los ángeles que votaran por él, que hicieran lo que él les hiciera. Todos esos ángeles fueron enviados a la tierra. Ellos necesitan un cuerpo para poder mostrarse. Ellos están esperando que la maldad, el hombre borrachón, vicioso, la mujer medio prostituta, engendre para que nazca allí un niño o una niña que sea desde niño hijo del diablo. Salmo 58 usted lo puede leer, ¿verdad? Desde el vientre, desde la matriz. Que nos cuesta trabajo. Ay, pero es un niño. ¿El niño? ¿Acaso Petro no fue niño? ¿Ah? ¿Maduro no fue niño? ¿Fidel Castro no fue niño? ¿Putin no fue niño? Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos resistimos a creer las palabras de Dios por pensar que como nosotros pensamos es que son las cosas. Dicho esto, regresamos a Gálatas capítulo 3, versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, ¿a quiénes? A los gentiles. Entonces Dios cogió a un gentil, Abraham. El pueblo de Abraham, no, perdón, el pueblo de Israel no existía. Dios cogió a un hombre llamado Abraham y le predicó, escuche, este evangelio que se le predica a la iglesia. Y Abraham duró casi 25 años hasta que Abraham comenzó a creer. Y Abraham comenzó a creer que en su simiente todos los países del mundo iban a recibir bendición. Por eso hoy en Colombia hay hijos de Abraham. En Venezuela hay hijos de Abraham. En Rusia hay hijos de Abraham. En Cuba hay hijos de Abraham. En todos los países hay hijos de Abraham. Y en todos los países hay hijos del diablo, que son los que están dominando en este tiempo. Usted sabe que los hijos de Satanás son los que están dominando, no a Colombia, al mundo entero. Al mundo entero. Pero, ¿y la iglesia dónde está? ¿La iglesia qué hace? Ah, no, la iglesia está en su afán diario. Nosotros como iglesia tenemos que aprender, cuando nos reunamos, a orar. A orar por la libertad nuestra. Acuérdense que hay unos muertos
Claro, el que me escucha esto dice, este man está loco. Hay unos muertos que muertos le dijeron, Señor, ¿cuándo vas a vengar la sangre nuestra? Yo no hice nada y a mí me mató. Me mató uno de la izquierda, me mató uno de los hijos del diablo. ¿Cuándo nos vas a vengar? Dios le dijo, no los puedo vengar todavía porque todavía falta mucha sangre por derramar. Cada día están derramando más sangre. Pero a esos que inocentes fueron muertos, esos se les da un vestido de lino fino blanco para que sepan que ellos eran inocentes y ellos creyeron en Dios y están esperando el día de la venganza de Dios que viene pronto en la semana número 70. Que al hermano Mayuca le habían dicho, uno de esos predicadores, le habían dicho que la semana 70 ya se había cumplido. ¡Machu! I love. Oído. La Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, de antemano predicó la buena nueva. Este evangelio, ¿a quién? A Abraham. Y este evangelio, que todo lo que a Abraham se le predicó fue para que entendiera que Abraham iba a tener un hijo. Y de ese hijo, así como nació ese hijo, ¿cómo nació Isaac? ¿Quién engendró a Isaac? Dios. ¿Quién le prometió el hijo a Abraham? Dios. Si Dios le prometió el hijo a Abraham, Dios le tenía que dar al hijo. Pero como el ser humano piensa así, Sara, ¿tú sabes cómo son las mujeres? Oye, Abraham, a mí me parece que el Señor se está demorando mucho en darte el hijo. ¿No te parece, Abraham? ¿Tú no ves a Agar, una muchacha, 16 años? Mírale las piernas, Abraham. Mira qué ojos tan lindos. Abraham, ¿por qué? Como decía un amigo, ¿por qué no empreñas a Agar para que tengas tu hijo? Porque parece que Dios se está demorando. Y Abraham, con cierta dificultad, a Abraham le decían el zorrillo. Entonces, Abraham tuvo su hijo Ismael, que es uno de los enemigos del pueblo de Israel. Pero un día, dice Génesis capítulo 21, visitó Jehová ¿a quién? A Sara. E hizo Dios con Sara, como había hablado. ¿Y qué ahí pasó? Sara concibió. Qué lindo, ¿no? Pero la gente no sabe eso. Porque eso no es lo que se predica. Se predican vengan para ungirlo, vamos a imponer las manos, declare que ese carro es suyo. Envenenamiento, engaño. Pero eso le gusta a la gente. En ti serán benditas todas las naciones. Me voy a anticipar porque el tiempo corre. De Abraham nació un hombre llamado Jesús, descendiente de Abraham. Y ese hombre Jesús es nuestro Salvador. Amén. Y en ese Jesús fue que Dios le hizo la promesa a Abraham y a ese Jesús. Todos los que recibamos lo que nos enseñó Jesús y el Espíritu de Jesús, somos de fe. Somos hijos de Abraham y somos herederos de las promesas. Amén. Ahora entendiste el título del mensaje, los que son de fe. Ahora usted tiene que ver si usted es de fe. ¿Cómo sabemos si es de fe? Peleando la buena batalla de la fe. Versículo 9 de Gálatas 3. De modo que los de fe, los que son de fe, ¿qué son? Bendecidos ¿con quién? Con el creyente Abraham. ¿Qué creyó Abraham? Este evangelio. ¿Se le predicó ley a Abraham? No. A Abraham no se le predicó ley. Se le predicó las buenas nuevas del evangelio. Oye, te tengo una sorpresa, unas cosas tan lindas. Y le doy gracias a Dios por haber traído a todos ustedes y a mi hijo Jean Paul. Te amo, Jean Paul. A mi Sierra. No era. A mi nuera, mi llavecita, Eliana Cantillo.
a Abby. Mira cómo saluda. Abby es un cariño, un amor. Y a los dos mellitos, la Charlotte, sí, y el Christopher. Christopher es tranquilo, él se echa así, tiene una tranquilidad que parece un creyente. Y la Charlotte, esa coge rabia, ¿qué? Llora. No coge rabia. Ah, ya no, o sea, cogía. Ok. Espérate. Y Juanma. Ah, el número 6 de mis nietos. Y Ávila, número 7. Mira eso. Entonces, mira. Tú eres la número 1, sí, pero en el orden de mis nietos te tocó el número 7. Ella es así. Oído, los que son de fe, ¿qué son? Bendecidos. ¿Con quién? Con el creyente Abraham. Porque los que son de fe son los que creemos. No los que se congregan. No los que predican, los que creemos. Para creer hay que pelear la buena batalla de la fe. Escuche, viene lo bueno. Versículo 10. Mira qué maldad. Mira lo que dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, si yo te predico y te digo, mano, vamos a hacer un bautismo en aguas. El bautismo en agua era un bautismo que se aplicaba en la dispensación de la ley, solamente para el pueblo de Israel. Solamente, mientras venía la gracia. Si yo hoy te saco de la gracia y te meto en la ley a bautizarte con agua el cuerpo, cuando tú te bañas todos los días, yo te estoy metiendo bajo maldición. No tienen ni idea. Ustedes son unos bendecidos que Dios los trajo a este lugar, no al pastor, porque yo lo que soy es un mensajero. Los trajo a este lugar porque Dios tiene un propósito con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque ustedes son de fe. Levante su mano. Levante su mano. Diga, yo soy de fe. Seré bendecido con Abraham, el creyente. Escucha, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Yo pregunto, ¿esto no lo tienen las demás Biblias? ¿Por qué no lo predican? Ahora, si yo te digo, hermano, vamos a celebrar la Santa Cena, te estoy devolviendo. Te estoy devolviendo porque la Santa Cena, que es la Pascua, solamente se le dio al pueblo de Israel para que el pueblo de Israel siempre tuviera en mente que Dios lo sacó de la esclavitud en Egipto. En Éxodo capítulo 12, usted lo puede leer cuando llegue a su casa, o la otra semana, el otro mes, el otro año, algún día, antes que se muera, usted lo lee. Y se da cuenta que ahí Dios le dijo, bueno, ya ustedes están acá en el desierto, cojan un cabrito, lo matan a las 3 de la tarde, se lo comen a las 6 de la tarde, se ponen la mejor ropa que ustedes tengan, como si fueran a viajar. Y eso, oído, lo celebraron en Egipto. En Egipto. Voy a traer al ángel de la muerte para que mate a todos aquellos que no hagan esto. Entonces, estando en Egipto, cada uno cogió su cabrito a las 3 de la tarde, los mató, pinten los dinteles de las puertas de sus casas con la sangre del cabrito. Y cuando yo envíe al ángel de la muerte a matar a todos los primogénitos, donde esté la sangre, el ángel que va a matar pasará de largo. Eso se llama Pashá, que se llama Pascua. Dice, pasar de largo, aunque merecíamos la muerte, hubo una sangre que nos protegió. Y eso es lo que el pueblo de Israel hizo todo el tiempo. Mataban un animalito a las 3 de la tarde. Tenían que revisar que no fuera cojo, que no fuera ciego, que no tuviera los huevitos magullados,
que no tuviera defecto, lo mataban a las 3 de la tarde. A la hora que murió Jesús. Y se lo comían a las 6 de la tarde. Asado al fuego. Con hierbas amargas, que era la ensalada, y los panes sin levadura, que hoy podemos comerlos todavía porque los venden. Panes sin levadura. Eso se llama la Pascua. Jesús celebró la última cena, que es la última Pascua. La última. ¡Ey, la última, ya ve! La última, porque la siguen celebrando. ¿Por qué? Porque al día siguiente a Jesús lo iban a crucificar, lo iban a matar. ¿A qué hora? A las 3. No, a las 3 murió, pero él lo pusieron en la cruz desde las 9 de la mañana. Sufriendo hasta las 3 de la tarde. A las 3 murió. Ahora, usted sabe qué pasó con esa Pascua. ¿Qué era lo que mataban los judíos una vez al año? No todos los domingos, ni cada primer mes del domingo, ni nada de esas cosas que han inventado ahora para tener cautiva a la gente. ¿Qué era lo que mataban ellos? ¿Un qué? Un corderito. ¿Quién fue que murió en la cruz? ¿Algún cordero? Un hombre. ¿Sabe por qué? Vamos a leer ahora. La ley no es de fe, porque la ley no tiene poder para dar vida. Porque lo que mataban era un animalito. Y Dios no vino a rescatar a los animales. Vino a rescatarte a ti. Amén. Entonces, para rescatarte a ti, un animal no alcanzaba. Entonces, a Jesús lo pusieron como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Cuando Él muere, Dios nos crucificó juntamente con Él. Cuando Él muere y resucita al tercer día, el Espíritu de Dios que estaba en Jesús es el Espíritu de Dios que hoy Dios te está ministrando. Amén. Para que tú lo recibas. Yo hubiera aplaudido. No, ya no aplaudo porque no vale la pena. Si aplaudí ahora es porque yo te sugestioné y no quiero eso. Yo hubiera aplaudido de saber que por mí no murió un animal. Amén. La ley era un animal al que mataban y Dios no vino a rescatar animales, vino a rescatarte a ti. Amén. Perdóname que alce la voz. Versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están. Entonces, si yo te digo un día, mano, vamos a celebrar una Pascua, una Santa Cena, ¿en dónde te estoy metiendo? En la ley. Si te meto en la ley, ¿estás bajo? Maldición. Coño, ¿qué pasa que la gente no entiende? No es que no entienda. Satanás tiene sus ministros. Según a los Corintios 11, versículo 3, y después el 10, el 11 y el 12. Te lo dice. Son obreros fraudulentos, falsos apóstoles, que se disfrazan como ministros de Jesucristo. Y no tiene nada de raro, porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz. El que murió por ti no fue un corderito, no fue un animal. Tú no eres animal. El que murió por ti fue un hombre. Escucha. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Todas las congregaciones que celebran algo de la ley, el pastor los está metiendo bajo maldición. Yo estoy leyendo, pues escrito está: maldito todo aquel que no ¿qué? Permaneciera en ¿qué? En todas las cosas escritas en el libro de la ley. Porque es que lo que está escrito en el libro de la ley, nadie podía cumplirlo. Porque la ley lo que hacía era condenar para matar. Entonces, este enemigo de Dios, que es enemigo de la iglesia, enemigo de los hijos de Dios, enemigo del evangelio, este enemigo, con la intención de impedir que los hijos de Dios reciban la promesa del Espíritu, utiliza sus falsos apóstoles, obreros fraudulentos,
para engañar con doctrinas de demonios, espíritus engañadores. Y la gente no se da cuenta porque le están hablando de la Biblia, pero en una dispensación diferente a un pueblo diferente. Tú no eres de la tribu de Israel. Tú eres la iglesia. Tú eres los de fe. Los que son bendecidos con el creyente Abraham. Tú no eres de la ley, porque los cabritos que mataban no los mataron para salvarte a ti. A ti mataron en la cruz al Hijo de Dios para poder salvarte a ti. Entonces Dios soluciona este asunto del bautismo en agua, que es otra cosa. Cada vez que cuando yo fui inocentemente y hablaron del bautismo, que cuando nos bautizaban nos metían en el agua, cuando salíamos limpios de pecado, dije, arreglé mi vida. Y yo fui, me zamparon, perdón, gracias, me sumergieron en el agua, y cuando salí dije, coño, limpio de pecado. Y a los 2 días peleé con Telma, le di un golpe y yo dije, te prié. ¿Qué pasó con el bautismo? ¿Me engañaron o yo soy hijo del diablo? ¿Perdón? ¿Quién? Felipe. Porque Felipe no conocía lo que conoce Pablo. Felipe es judío. Judío. Y el libro de los Hechos es un libro donde se narran las cosas que hicieron en esa época, que no significa que fueran buenas o fueran malas. El libro de los Hechos también muestra algo, donde hubo un tipo con su esposa que vendieron una casa y no dieron todas y los mataron. Pero eso es una cosa, ¿por qué? Porque estaban cumpliendo la ley, porque los judíos, ellos querían seguir cumpliendo la ley. Entonces, al pobre Ananías, que vendió su casa y no dio toda la plata, los mataron. ¿Ya ves? Entonces, el libro de los Hechos, que eso los pastores deben enseñarlo, es un libro que narra hechos, sucesos, crónicas de cosas que sucedieron, pero no para la iglesia. Porque a la iglesia todavía le faltaba a alguien a quien Jesucristo lo iba a coger, le iba a decir, oye, tú andas persiguiendo a la iglesia, te voy a convertir en iglesia y vas a ver que tú vas a ser perseguido. ¡Saulo! Y entonces, él, Jesucristo, es el que coge a Pablo y le enseña todas estas cosas. Entonces, no. Tú ves a Pedro. Pedro. ¿Qué hizo Pedro? ¿Ah? Negó a Jesús. ¿Ah? Eso no significa que, porque Pedro ahora es apóstol, nosotros podemos negar a Jesús. Son cosas que sucedieron para ilustrarnos, enseñarnos a nosotros. Ese agua, cuando alguien bautiza hoy, está metiendo bajo la ley, está metiendo bajo maldición, porque está escrito. No lo digo yo. Yo lo que hago es transmitir. Dígame. Que el libro de los Hechos, cuando estaba escrito, las epístolas de Pablo no existían. No existían. Claro, claro. El apóstol Pablo incluso falló también. Pablo se hizo una manda. ¿Ah? Y casi le cuesta la vida, casi lo matan. ¿Ves? Pablo participó en la muerte de Esteban. Eso lo narra el libro de Hechos. Eso no significa que nosotros también vamos a participar en la muerte de nadie. Hechos es un libro de crónica. Como decir, el Heraldo dice, por ejemplo, una noticia que sea de otra persona. A ver, ayúdenme. Las noticias. El Junior va a ganar hoy. Eso no significa eso. Puede decir, puede que no, pero eso es una crónica. Entonces, Hechos es un libro donde informa. Tú no puedes hacer lo que dice el libro de Hechos. Tenemos que saber para qué. Por eso es que hay gente que está confundida porque no se les enseña lo que es. ¿Ya ves? Entonces, Felipe bautizó. ¿Qué gracia conocía Felipe? Felipe conocía la carta a los romanos. Felipe conocía las sanas palabras de la doctrina de la piedad. No conocía nada de eso. Es más, ¿sabes qué hizo Dios con Felipe?
lo despareció. Dios le mandó que le hablara, no que lo bautizara. Pero como él era judío, ¿qué conocía él? El bautismo en agua. Conocía el bautismo en agua. Él hizo lo que sabía. Y en ese momento no fue pecado, porque él no conocía la gracia todavía. Si nosotros nos vamos a escudar en algo para tergiversar lo que Jesucristo le revela a Pablo para la iglesia, estamos retrocediendo. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Se congreguen donde se congreguen. Que nosotros, por los familiares, por no sé qué, nosotros tratemos de resistirnos a la verdad. Pero la verdad es esa. Y no he terminado. Mira. Antes, escuchen, antes. Miren el agua en que nosotros tenemos que confiar. Antes de que el pueblo de Israel matara a Jesús, el profeta Ezequiel, en el capítulo 36, versículo 27, escuchen, que ahora todo esto Leila te va a aclarar. Después lee lo que estás leyendo allá, te va a aclarar. Dice, esparciré agua pura sobre ustedes, Dios. No existía Pablo, no existía Jesús. Esparciré agua pura sobre ustedes, para limpiarlos, lavarlos de todas las inmundicias. Y cuando sean lavados de las inmundicias, yo pondré mi espíritu dentro de ustedes. Para estando yo dentro de ustedes, yo haré que ustedes anden en mis estatutos. Yo haré que ustedes guarden mis preceptos. Yo haré que ustedes los pongan en práctica. ¿Sabes por qué a la gente le cuesta trabajo poner en práctica? Porque ellos quieren hacerlo y tenemos que permitir que Dios haga. Y esa es la lucha que yo tengo conmigo y con ustedes. Porque nosotros siempre nos resistimos porque a nosotros se nos ha enseñado una cosa mal enseñada y hoy tratamos de defenderla. Escuche, entonces, ¿qué es este agua limpia? ¿Qué será? El profeta Isaías nos dice qué es ese agua limpia. En Isaías 55, el versículo 10, dice Dios. Isaías escribe. No había máquina de escribir, ni taquigrafía, ni nada de eso. Escribe. Como desciende de los cielos la lluvia. Y la lluvia no vuelve allá, a los cielos, sino que la lluvia riega la tierra, la hace germinar, la hace producir, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será dentro de 700 años, así será mi palabra, la que sale de mi boca. No regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces, cuando tú lees a Ezequiel, dice, un agua pura, es priey. ¿Cuándo va a caer esa agua pura? Y lees a Isaías y dice, el agua pura es la palabra de Dios, que como la lluvia riega la tierra, la palabra de Dios a mí me va a refrigerar. Como la lluvia hace que la tierra germine y produzca, la palabra de Dios va a hacer que yo sea una persona sobresaliente y una persona que sea productiva. Necesitamos ser productivos. Y la palabra de Dios nos hace productivos. Entonces ya uno entiende. Isaías no estaba hablando de un agua natural, un agua física, sino el agua de la palabra de Dios. Y de Pablo, al que el Señor le predica, Pablo entiende. Entonces Pablo escribe en hebreo a los judíos, porque los judíos seguían la pelea con Pablo tratando. Mira, Pablo predicaba esto y después se le metían los judíos. Ustedes para ser cristianos tienen que circuncidarse, tienen que cumplir las obras de la ley. Esa es la lucha que tenía Pablo con los judíos. Hasta que Jesús lo cogió y le dijo, Pablo, tu ministerio es a los gentiles. ¿Qué haces tú aquí, Pablo? Entonces Pablo dijo, sí señor, me voy a los gentiles. Porque Pablo paraba luchando, peleando. ¿Con quién se pasó Jesús discutiendo? Los fariseos, los judíos, sistema religioso. ¿Querían ellos que desapareciera la ley? No, porque era más fácil, es más, para ustedes es más fácil traer aquí, vamos a decir, tú sabes que todo lo cambia. Hey, trae un pollito, lo matamos y tú, el pollito, y tú sigues igual, la misma vaciladera,
pacatá. Pero cuando tú dices mataron a Cristo y tú logras, por la fe que Dios te da, creer en ese sacrificio, que juntamente con Cristo tú fuiste crucificado, y cuando Cristo murió y resucitó para darte vida nueva, ¿tú entiendes? ¿Tú entiendes? Ah, vida nueva. La vida me la va a dar el Espíritu. Pero si no limpio mi corazón, el Espíritu no entra. Si el Espíritu no entra, el Espíritu no me puede dar vida. ¿Te acuerdas que en Juan 6:63 Jesús dijo, la carne para nada aprovecha? El Espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les hablo son Espíritu y son vida. ¿Por qué tú crees que a mí me consideran como enemigo de los otros pastores? Por esto. Y yo no estoy hablando nada supuesto por mí. Sustento con las escrituras, con las epístolas, lo que predico. Hablo como Dios habla. Y eso a la gente le cuesta trabajo. Seguimos en Gálatas, capítulo 3, versículo 11. Voy a sustentar ahora lo que dije ahorita. Y que por la ley, ¿quién se justifica? Ninguno. ¿Ninguno? ¿Por qué voy a cumplir la ley si la ley no me puede justificar, no me puede hacer justo? ¿Quién está escribiendo esto? Pablo. ¿Quién le predicó a Pablo? ¿Quién le enseñó a Pablo? Dígamelo. Jesucristo. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente. El justo 12. Pregunto, ¿la ley es de fe? No. El justo, ¿cómo se justifica? Por la fe. ¿Es la ley de fe? No es de fe. Entonces, ¿qué hago yo con la ley? No, que Felipe. ¿Felipe qué? Felipe no conocía la gracia. Felipe era judío. Felipe hizo con el eunuco lo que él sabía hacer. Ellos estaban en una etapa llamada transición, porque ellos todavía no habían recibido lo que Jesucristo le reveló a Pablo. Entonces, cuando uno le dicen que 2 menos 3, que 2 menos 3 no se puede, nosotros siempre tenemos esa idea, 2 menos 3 no se puede, no se puede. Hasta que las matemáticas no impedían que hubiera sobregiro, porque no se puede. No se puede. Pero resulta que 2 menos 3 sí se puede, te da menos 1. O sea que si tú tienes 2 y alguien te da 3 y tú nada más le pagas 2, le quedas debiendo 1. ¿Se puede? Sí se puede. O sea, nosotros nos enseñaron una cantidad de cosas. A mí me enseñaron que María había parido a Dios. A mí me enseñaron eso. Yo no sé si tú lo dijiste, pero yo dije, Santa María, Madre de Dios. Amén. Entonces yo un día dije, yo era un muchacho inquieto, Prie, y entonces ¿quién creó al mundo? Si apenas Dios nació después que María lo parió. El sistema religioso te engaña. Entonces el sistema religioso te necesita brutongo para poder engañarte, manipularte. Versículo 11. Por la ley, ¿quién se justifica? Ninguno. Es evidente, el justo por la fe vivirá. Versículo 12. ¿La ley es de fe? Entonces, la ley no es de fe, sino que la ley dice, el que haga todas estas cosas, vivirá por ellas. 13. ¿Qué hizo Cristo? ¿Nos redimió de qué? De la maldición de la ley. Él dice, y ustedes no van a cumplir más la ley. Nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. Él se hizo maldición por nosotros. Él dijo, maldito el que es colgado de un árbol. Yo me voy a hacer maldición para salvar a Julio Pastor, a sus hermanas y a sus hermanos. Me voy a hacer, oye, coño, se necesita ser bien bruto para una persona no entender esto. Oye, él se hizo maldición él, por salvarnos a nosotros.
Porque estaba escrito en la ley, maldito todo aquel que fuere colgado de un árbol. ¿Y para qué se hizo esto? De un madero. ¿Para qué se hizo esto? Escucha. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzara ¿a quiénes? A los gentiles. Cristo nos redime porque la ley es maldición. Cristo nos redime de la maldición de la ley. Para que la bendición de Abraham alcanzara a los gentiles. ¿Con qué fin? Con el fin de que por la fe, nosotros, los que somos de la fe, recibamos la promesa ¿de quién? Nosotros hoy, gracias a que Jesús se hizo maldición por nosotros, y a nosotros se nos predica no la ley, sino la gracia, podemos recibir por la fe la promesa del Espíritu. Esa expresión del apóstol Pablo ahí, Cristo nos redimió, se refiere a los judíos, no a los gentiles. A todos, nos redimió. Y lógico, como tú dices, redimió a Pablo como judío, porque es que nosotros nunca se nos dio la ley, pero el Señor sabía que nos iban a meter en la ley. ¿Quiénes? Los ministros constituidos por Satanás, los falsos apóstoles, los falsos profetas, aquellos que cada vez que predican te engañan. Todos lo leemos. Por la fe recibimos la promesa del Espíritu. Por la fe es que podemos recibir nosotros que el Espíritu de Dios se vaya formando. Mira, esto es para gente inteligente. Y Dios te da la inteligencia para que tú creas. Aquí puede venir el más bruto, pero recibes sabiduría, recibes espíritu de sabiduría, recibes espíritu de sabiduría, de inteligencia, para poder entender las cosas que otros no pueden entender. Mira, gente con 4 o 5 títulos universitarios no entienden esto. Y aquí puede llegar una persona que ni terminó la primaria y entiende. Porque no es cuestión sino de entender. Y Dios nos da el espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del misterio de Dios. Entonces el espíritu lo recibimos por medio de la fe. En Gálatas 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones. Y resulta que a nosotros se nos da la fe. Ahora escucha lo que te voy a decir. Versículo 21, Jorge. Versículo 21. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios, dice Pablo. Nunca piense eso, en ninguna manera. La ley no es contraria a lo que Dios ha prometido. Y aquí es donde hay que ponerle más atención. Porque si la ley pudiera vivificar, si la ley pudiera dar vida, como la da el Espíritu, ¿para qué matar a Jesús? O sea, sería Dios que por la ley nos daba vida y Él dice, pero yo voy a matar a mi hijo. Yo me estoy explicando. Amén. ¿Seguro? Voy otra vez. ¿La ley es contraria a las promesas de Dios? Nunca, nunca es contraria. En ninguna manera. Pero el problema de la ley es que la ley no puede dar vida. Si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley y no por la gracia. Si la ley pudiera vivificar, la justicia no dijera, el justo vivirá por la fe, sino el justo vive por matar animalitos todos los años. Es muy difícil entender esto. La ley no puede dar vida. Si la ley pudiera dar vida, no habría necesidad de sacrificar a Jesús, el Hijo de Dios. Pero a Jesús, el Hijo de Dios, lo sacrificaron con sangre de Él, no sangre de animales, porque Dios no vino a rescatar animales. El único que se dio cuenta que no era animal. Ahí va, aplauso a Rodolfo.
Si la ley pudiera dar vida, todavía estuviéramos matando los animalitos cada año. Pero el matar los animalitos cada año no te iba a producir nada. El problema de la ley es que la ley mete en maldición y mata. La ley solo exige, condena, la ley no puede dar vida. Ahora en Romanos 5, versículos 17 y 18, para esto son las epístolas de Pablo. Escuchen. Pues si por la transgresión de un solo hombre, Adán, ¿qué reinó? La muerte. Mucho más reinarán en vida, vida Zoé, vida eterna, la vida de Dios, por uno solo. ¿Quién es ese solo? Jesucristo. ¿Quiénes podrán reinar en vida? Los que reciban la abundancia de la gracia. ¿No? ¿Te habla algo de ley? ¿Quiénes podrán reinar con la vida de Dios que vamos recibiendo? Los que reciben la abundancia de la gracia y el don, el regalo de la justicia. Queremos nosotros verdaderamente recibir la vida. Tenemos que recibir la abundancia de la gracia, no de la ley. Y esto es una lucha no de ahora. Jesús tuvo la lucha con los judíos. Entonces Jesús les dice, oh, la ley dice que tener sexo con la que no es tu mujer es adulterio. Pero si tú solamente, la gracia te dice lo siguiente, si solamente la miras y la codicias, ya eres adúltero. Por eso ellos odiaban a Jesús. Porque la ley trajo algo para el corazón, no para la carne, para el corazón. Que nosotros digamos, así como hay gente que coge el celular, una mujer medio en cuera, le pongo me gusta. El algoritmo te trae más mujeres desnudas. Entonces, tú comenzaste a las 10 de la noche, 3 de la mañana, sábado, 3 de la mañana. Domingo en la iglesia. ¿Ah? La gracia. La gracia. La gracia trajo algo para el corazón, no para la carne. Entonces, ¿qué es esto? Yo digo, Eprie, ¿para qué voy a seguir ensuciando mi corazón? Si lo que tengo es que limpiarlo. ¿Con qué lo limpio? Con el agua pura de la palabra de Dios. ¿Cómo lo limpio? Leo lo que Dios me predicó. Para recibir luz al entendimiento. Para entender cosas que antes no entendía. Entonces, para nosotros poder reinar con la vida de Dios, tenemos que recibir abundancia palabra de gracia. Y el regalo que Dios nos da, la justicia. Porque así como por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres, o sea, vino la ley, de la misma manera, por la justicia de un hombre, Jesús, vino a todos los hombres, ¿qué cosa? La justificación o la justicia de vida. Además de que la ley no puede dar vida, la ley tampoco puede justificar a nadie. Por las obras de la ley, ¿quién se justifica? Ninguno. Seguimos con Gálatas 3:22, que es la base del mensaje. 11:32. Oído. Pero la Escritura, la ley, lo encerró todo bajo pecado. Aquí hay que ponerle buena atención a esto. Mira el plan de Dios. ¿Para qué puso la ley? Para que la ley todo lo encerrara bajo pecado. Y la ley mandaba a matar. El peladito grosero le pegó a la mamá.
¿Ustedes quieren que eso pase en la gracia? Todo el mundo tenía que tener una funeraria en su casa. Así es. En cada cuadra, 2, 3 funerarias. La escritura que hizo lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa, ay, si yo tuviera el poder para hacerlo entender, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Para eso fue que Él encerró todo bajo pecado. Lo voy a repetir. Para que la promesa, Dios encerró todo bajo pecado, pero hay una promesa. La promesa es por tener fe en Jesucristo. Esa promesa sea dada ¿a quiénes? A los que creen. 23. Pero antes que viniese la fe, o sea, este evangelio, todos los judíos estaban confinados bajo la ley. ¿Qué es confinado? Encerrado para aquella fe que algún día iba a ser revelada. Gracias a Dios que cuando nosotros nacimos, ya hacía 2000 años, había sido revelada. Somos bendecidos. Antes que viniese la fe, esa fe que reemplaza la ley, la fe por medio de la cual Dios se relacionó con el hombre antes que existiera la ley. ¿Conocía Adán la ley? Pero Adán hablaba con Dios. ¿Conocía Abraham la ley? No, pero Abraham hablaba con Dios. ¿Veía Abraham a Dios? Never, nunca. ¿Qué lo mantenía él cuando oía la voz? Dice, Dios me está hablando. Duró tiempo para entender. Por eso las cosas que yo hablo, tú duras tiempo para entender. Porque son cosas que no te lo predicó el sistema religioso. Versículo 24. Estamos en Gálatas, ¿cierto, George? Amén. De manera que la ley no es contra la gracia, no. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un tutor, un esclavo, alguien que Dios comisiona para que mientras llegue la gracia, la ley te cuidaba, la ley te protegía. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, la de los judíos, no la nuestra. ¿Para llevarnos a quién? A Cristo. ¿Los judíos querían recibir a Cristo? No. Sin embargo, la ley los mantuvo allí, a fin de que fuésemos justificados por la ley, por la fe. Pero venida la fe, Ya no está. ¿qué es la fe? Diga, la gracia. ¿Qué es la ley? Venida a la fe, ya no estamos bajo ayo. El ayo es la ley. La fe es la gracia. Si ya vino la fe, vino la gracia, ¿para qué el ayo? ¿Para qué el ayo? Ahora volvamos a la realidad. ¿Para qué la ley si tenemos la gracia? ¿Para qué la ley si tenemos la gracia? ¿Para qué bautizarnos con agua si tenemos el agua pura de la palabra para limpiar el corazón, que la ley nunca puede hacerlo? ¿Que este mensaje te golpea? Lógico. Y que esto necesitamos hablarlo a otras personas, que cuando tú trates de hablarlo también van a estar, pero eso no puede ser así. ¿Podrá lavar el agua con que te lavan o te bautizan? ¿Podrá lavar pecados? Me lavaron a mí los pecados cuando me engañaron y me zamparon en el agua. ¿Dónde quedaron y que mis pecados? Que quedaban en el agua. Entonces, ¿quién le pegó a Telma? Y a mí no se me olvida. 2 días. 2 días. Yo dije, Esprie, ¿y entonces qué? ¿Yo soy hijo del diablo?
Yo me he podido suicidar fácilmente por una mala enseñanza. Porque a mí me prometieron que cuando me metían en el agua, mis pecados eran lavados. ¿Puede algo material limpiar algo espiritual? El único agua que puede limpiar el corazón de nuestra alma, que es espiritual, es la palabra de Dios. Como la lluvia y la nieve hacen con la tierra, así es mi palabra, la que sale de mi boca. No regresa a mí vacía, hará lo que yo quiero. Pero no es agua. Oye, si tenemos agua en la casa y nos bañamos todos los días, porque nosotros decimos, me bautizo en el nombre de Jesucristo, limpio mis pecados, quedaron en el baño los pecados. ¿Ah? Se ahogaron los pecados. Venida la fe, estamos bajo ayo. Venida la gracia, estaremos bajo la ley. No lo digan algo. Si ya vino la gracia que nos salva por lo que hizo Jesucristo, ¿podemos estar bajo la ley? Gracias. La ley fue el ayo, el tutor para los judíos. Nosotros nunca estuvimos bajo la ley. La religión nos metió en la ley. Así es. Puesto que ha venido la fe en Cristo, ya no necesitamos al ayo llamado ley. Versículo 26. 2 minutos, Víctor. Pues todos son hijos de Dios por la fe, no por la ley, por la fe en Cristo, no por las obras de la ley. Estando bajo el pacto de la ley, los judíos eran considerados niños. El tutor era la ley. Ahora están bajo el pacto de la gracia. Versículo 27. Todos los que han sido bautizados en agua. En Cristo, ¿de qué están revestidos? Y los que se bautizan en agua, ¿de qué quedan revestidos? ¿Mojados de agua? ¿Qué es bautizarnos en Cristo? ¿Usted sabe qué es bautizarnos en Cristo? Yo se lo voy a explicar, yo se lo he enseñado, pero se lo voy a explicar. Ustedes hoy están siendo bautizados en Cristo, están siendo lavados en Cristo, para que algún día usted diga como Pablo en Gálatas 2, versículo 20. Que el momento que tú digas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya el zorro no vive. El zorrillo tampoco, está vivo por acá. El zorro no vive. Pablo dijo, Saulo no vive. Ahora Cristo. Mientras estaba en la ley, no podía pasar esto. Dice Pablo, pero ahora Cristo vive en mí. Y lo que vivo en esta carne, mientras tenga este cuerpo, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios me amó y dio su vida por mí. Qué atenta tú estás. Qué atenta tú estás. Y yo hablando mal de ti, ¿qué te parece? ¿Y qué hace? A ver, ¿y qué crees tú que hace el Cris? Ahí de para allá, durmiendo. Pero tú estás atenta. Y tú sabes, instruye al niño en su niñez. Y aun cuando llegues a mayor, mira sus ojos, aun cuando llegues a mayor, te mantendrás en la instrucción de la palabra de Dios. Esto que yo estoy hablando hoy nunca se te va a olvidar, porque tu corazoncito está limpio y recibe, absorbe esta palabra. Dígame. ¿Viste cómo hizo?
Oído, versículo 27. Todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Yo los estoy bautizando en Cristo. Están revestidos. Ahora permeen el agua. Permeenla. 28. Escuchen. ¿Hay judío? No hay. ¿Hay griego? Tampoco. No hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer. Este versículo descontextualizado hace un daño, ¿viste? Ni varón ni mujer, no, ahora somos trans. Porque todos ustedes en Cristo son uno solo. Se llama la iglesia, el cuerpo de Cristo. 29, con esto termino, Víctor. Y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje, descendencia de Abraham son, y herederos según la promesa. El Cristo, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. La simiente es Cristo. Entonces, creer no es decirlo con la boca. Creer no es con la boca. Para poder creer tenemos que pelear la batalla de la fe. Hoy aquí hemos peleado la batalla de la fe. Hemos tratado de arrancar todas esas cosas que nos habían enseñado, que eran de la ley, para verdaderamente entender que nosotros somos de Cristo por la fe en la sangre que Él derramó por nosotros. Bendecidos. Amén.